Hey coders, bienvenidos a un nuevo video de fastweb.com. El día de hoy les traigo un ejemplo práctico de orientación a objetos en JavaScript, en donde vamos a crear una aplicación muy simple que nos permita poder entender cómo funcionan las clases y sobre todo practicar cómo crear una aplicación de frontend utilizando algunos conceptos de orientación a objetos. La aplicación que vamos a crear es esta que ven aquí. Básicamente es una aplicación que nos muestra una pregunta y opciones. Entonces, por ejemplo, si yo quiero contestar una pregunta de aquí, por ejemplo, le digo cuál de las siguientes opciones no es un editor de código, le digo ok, es Word, qué lenguaje no es orientado a objetos, ok, Haskell, qué lenguaje no sirve para sitios web, bueno, le digo Next.css y me dice tu puntaje es 3. Este es un ejemplo muy sencillo para aquellas personas que están estudiando programación orientada a objetos en JavaScript y quieren ver de manera práctica cómo aplicar algunos de los conceptos que están estudiando. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto desde cero aquí en mi escritorio. Entonces voy a ir aquí en mi escritorio y voy a crear una carpeta que se va a llamar JavaScript-quiz-OOP, que sería un abreviado de Object Oriented Programming, y vamos a arrastrarlo dentro de nuestro editor de código. ¿Okay? Una vez abierto en nuestro editor, en mi caso voy a estar utilizando Visual Studio Code, voy a crear la estructura básica de nuestro proyecto. Como va a ser una aplicación web, pues voy a necesitar un archivo index.html, entonces voy a crear un index.html que va a ser el documento principal o lo primero que va a ser cargado cuando hablamos de la interfaz. Una vez cargue la interfaz, luego lo que será cargado será la lógica, y para hacer eso voy a crear un archivo app.js que será el archivo principal que arranque la lógica de la aplicación. Luego voy a crear unas cuantas carpetas relacionadas a los datos, a los modelos y a los estilos. Se los explico. Primero voy a crear una carpeta data, que dentro de esta carpeta es donde van a estar nuestras preguntas de nuestra aplicación. Es decir, que aquí voy a crear un archivo con las preguntas que yo quiero que el usuario vea. Las preguntas y las respuestas, de hecho. ¿Okay? Luego voy a crear una carpeta que se va a llamar models, que es en donde van a estar las clases de nuestra aplicación. En este video vamos a estar utilizando orientación a objetos. Entonces, como necesitamos orientar toda nuestra lógica a objetos, necesitamos clases. Y para crear esas clases necesitamos definirlas primero. Entonces, es aquí donde voy a estar definiendo una clase y tanto para la interfaz como una clase para saber, por ejemplo, cuándo el usuario ha contestado algo bien, si continúa la siguiente pregunta y cosas por el estilo. ¿Okay? Luego voy a crear una carpeta más que se va a llamar styles, que nos va a servir para definir los estilos de nuestra aplicación. ¿Okay? Y bueno, esta sería nuestra estructura básica. Empecemos con el index.html. Primero, en el index.html voy a crear una estructura básica de HTML5. Dentro del título voy a crear un título que diga JavaScript Quiz, que sería para saber las preguntas de nuestra encuesta. Y aquí adentro voy a crear una estructura básica que va a ser básicamente una tarjeta centrada. Entonces esa tarjeta centrada va a ir cambiando los textos. Entonces, para que todo esté, digamos, estilizado dentro del div, voy a crearle una clase que sea quiz. O también puedo estilizarlo con un ID. Voy a colocarle un ID porque probablemente voy a estar manipulando esta tarjeta desde JavaScript, si es necesario. Voy a crear un H1 dentro de esa tarjeta que diga quiz para colocarle un título a la tarjeta. Luego voy a colocarle un HR simplemente para que esté separado del contenido que esté debajo. Y aquí debajo de este título que dice encuesta voy a colocar la pregunta. Como la pregunta va a ir cambiando dinámicamente a partir de cómo el usuario va a ir dando clics por la interfaz, pues voy a colocar un H2 y el ID va a ser colocado con el texto que diga question. Es decir, yo voy a crear un H2 vacío, pero a medida que el usuario vaya contestando esto lo voy a ir actualizando. Por eso le coloco este ID para luego desde JavaScript seleccionar este elemento y colocarle el texto que toca adentro. ¿Okay? Y así como tengo la pregunta, también necesito algunas opciones. Para las acciones hay muchas formas o muchos elementos que ustedes pueden colocar. En mi caso, yo voy a crear un div que va a tener el ID llamada opciones o choices. Y adentro voy a crear múltiples botones. De hecho, no voy a crear los botones desde cero o no voy a crearlos manualmente. Es decir, no voy a estar creando los botones aquí. Sino estos van a ser creados a partir de cuántas opciones tengo una pregunta. Es decir, supongamos que yo aquí estoy pintando una pregunta. ¿Okay? Y adentro, supongamos que esta pregunta tiene 3 opciones. Entonces tengo que pintar 3 botones. Entonces, como no quiero estar escribiendo botones manualmente, pues esos van a ser creados con JavaScript. ¿Ok? Luego, debajo voy a crear un HR simplemente. Y finalmente un footer. ¿Ok? El footer simplemente va a mostrarme en qué pregunta estoy y cuántas preguntas hay. Es decir, voy a crear una etiqueta P que diga, por ejemplo, question X of Y, ¿ok? La pregunta 1 de 2, pregunta 1 de 5, etc. A partir de los datos que yo le dé a la aplicación. Y para ir estilizándolo y manipulando este texto, es decir, aquí voy a reemplazar un número aquí también,
voy a colocarle un ID para manipularlo también desde JavaScript. Listo. Esta sería nuestra estructura básica de nuestra aplicación sencilla para practicar programación orientada a objetos. Ahora voy a estilizarlo un poco simplemente para que se vea como una aplicación. Entonces voy a entrar aquí en la carpeta styles. Voy a definir aquí un archivo que diga style.css. Ok. Vamos a llamarlo desde aquí. Voy a escribir etiqueta link y voy a decirle que desde la carpeta styles voy a llamar el style.css. Listo. Así quedaría mi aplicación con los estilos. Para probarlo en el style simplemente voy a crear un body que diga algo como background. Vamos a colocarle 333. Ok. Y bueno, vamos a verlo. Ahora, para verlo, hay varias formas. Ustedes pueden subir o pueden estar utilizando esta aplicación desde su servidor web en cualquier lenguaje de programación, en Python, PHP, etc. Pero de hecho hay una forma muy simple utilizando en Visual Studio Code una extensión que se llama Live Server. Ok, esta extensión básicamente les permite colocar su código o su interfaz de HTML, CSS y JavaScript o código estático dentro de un servidor. Ok, y cada vez que ustedes cambien código dentro del HTML, automáticamente se va a ver reflejado en el navegador. La extensión se llama Live Server. Pueden instalarlo de manera fácil, simplemente va a haber un botón install, le dan instalar y ya estaría. Ok, una vez instalado, lo que van a obtener como opción dentro del editor es que si presionan F1 o la combinación de teclas Ctrl+Shift+P, pueden escribir Live Server y esto les va a abrir o les va a mostrar esta opción, Live Server Open with Live Server. Si dan un clic, van a ver que abre automáticamente en un navegador. Ok, y miren, está en el 127.0.0.1 5500 o lo que sería lo mismo el localhost 5500. Ay, rayos, lo he tipiado mal. Localhost 5500 y vendría a ser lo mismo. Ok, entonces en mi caso voy a utilizar desde este servidor nuestra aplicación. Ok, listo. Entonces vamos a empezar con lo más básico, que serían los estilos. Primero voy a quitarle a todo el contenedor, es decir, al padding, es decir, el body y al HTML, todos los espaciados por defectos que traiga. Entonces voy a colocar esto de manera rápida. Ok, HTML body, voy a decirle padding 0, margin 0. Ok, luego debajo del HTML, en cuanto al body, voy a colocarle estilos relacionados al background. No va a ser 333, sino va a ser 27, 23, 43. Ok, vamos a colocarle también un display flex para que el elemento o el recuadro o en sí el div que está dentro del body esté centrado. Ok, entonces voy a colocarle un display flex, vamos a colocarle un justify content center para que esté centrado, un align item center para que esté centrado verticalmente. El light items lo va a centrar verticalmente y esto lo va a centrar horizontalmente. Ok, luego voy a colocarle también a todo el body un height del 100 del viewport, simplemente para que abarque todo el alto que vemos. Ok, y aquí pueden ver que está el recuadro, solo que no tiene ningún borde ni nada, pero está centrado. Entonces, para estilizar ese recuadro, vamos a colocarle con el ID quiz. Recuerden que el ID quiz es básicamente el div que contiene toda nuestra aplicación. Entonces voy a colocarle un background que sea, por ejemplo, E3, F6, F5. Ok, vamos a colocarle un width de 30 rend. Vamos a ver cómo queda. Ok, y vamos a colocarle un padding que sea de 4 rend, por ejemplo. Ok, listo. Luego, en cuanto al texto, la alineación, vamos a colocarle centrado. Ok, y finalmente vamos a ir estilizando también el contenido. Listo, entonces dentro del quiz, el H1 vamos a estilizarlo. Voy a decirle que el H1 va a tener un color que sea, por ejemplo, 57, 63 y 6C. Ok, luego vamos a colocarle un font size de 3 rem para que sea un texto amplio. Vamos a colocarle un text align center. Ok, y vamos a colocarle un padding de arriba y abajo de 2 píxeles y 0 hacia los lados. Finalmente, sí, vamos a dejarle de esta forma. Ok, y así quedaría nuestro título. Luego debajo voy a colocar la pregunta. Recuerden que debajo del quiz hay un HR y debajo del HR hay un question. Entonces vamos a colocar esa pregunta, vamos a estilizar ese question. Y le voy a decir que va a ser un font size de 1. Vamos a colocarle 7 rend para que sea un texto grande. Vamos a colocarle un color y este color va a ser 50 y vamos a colocarle 5A.
67, 72. Ok, 72. Ok, luego vamos a colocarle también los estilos a los botones. De hecho, para que se vea el H1 por ahora, vamos a colocarle la pregunta que diga question. Ok, y para que los botones también se vean cómo van estilizando, voy a colocarle un botón que diga cualquier cosa. De hecho, estos botones necesitan una clase que le voy a crear que se va a llamar button. Y esto lo voy a pegar unas 3 veces más. Ok, de nuevo, esto no es necesario. Tan solo es para que ustedes vayan viendo cómo van quedando los estilos. Entonces, ya tengo la pregunta. Vamos a estilizar los botones. Entonces, primero voy a crear una clase button. Y esta clase button va a tener un background color que sea, por ejemplo, de 34 a 3 a 3. Ok, luego vamos a colocarle un color en blanco. Luego vamos a colocarle un width de 250 píxeles. Ok. Vamos a colocarle un font size de... Vamos a colocarle 20 píxeles. Ok. Un border radius de 0.3 ren. Vamos a colocarle un padding arriba y abajo. Ok, padding. De 16 píxeles o 10 píxeles arriba, abajo y 20 hacia los lados. Para que sea un rectángulo. Y un margin de 10 píxeles arriba, 40 hacia la derecha, 10 hacia abajo y 0 hacia la izquierda. Ok, así quedaría más o menos nuestros botones. Luego también podríamos estilizarlo un poco mejor. Por ejemplo, cuando se hagan los efectos de hover y demás. Por ejemplo, vamos a colocarle outline 0, por ejemplo. Ok, y cuando sea un hover, button hover, vamos a colocarle aquí button hover. Vamos a colocarle un cambio de background. Primero un cursor pointer también. Y un background que diga, por ejemplo, de 57. 57, 63. Que sea el mismo color 6C. Ok, que sea un color parecido al color del título. Ok, entonces ya tengo los botones. De nuevo, esto no va a ser creado digamos de forma manual, sino dinámica con JavaScript. Y eso sería básicamente todo. Ya solo para terminar el progress, que sería el texto que está aquí, este texto que dice progress, vamos a cambiar simplemente su tamaño. Vamos a decir font size de 18 píxeles. Ok, vamos a colocarle un texto más grande. De hecho no lo he estilizado, creo. Progress, vamos a colocarle ID progress. Ok, vamos a colocarle 20 píxeles. 20 píxeles. Ok, entonces así quedaría nuestro quiz. Ok, finalmente vamos a probar añadiéndole el JavaScript, simplemente para que ya podamos empezar con la lógica. Entonces vamos a ir en el JavaScript. Voy a crear un console que diga hello world. Esto es muy importante porque de esta forma vamos a asegurarnos de que el HTML esté leyendo nuestro código de JavaScript. Y antes de que termine el body, voy a crear un comentario que diga scripts. Ok, dentro del script voy a crear un script de JavaScript. Y aquí voy a decirle que voy a colocarle como src el archivo que va a venir desde app.js. Ok, entonces vamos a abrir la herramienta de desarrollador de Chrome. Venimos aquí y le digo más herramientas para desarrolladores. Y aquí vemos el texto hello world. Esto significa que ya está leyendo nuestro código de JavaScript. Listo. Vamos a empezar entonces ahora con la lógica. Primero, en nuestro quiz de nuestra aplicación necesitamos definir primero qué datos queremos pintar. Ok, entonces empecemos por lo más básico, que es mostrar los datos. Venimos aquí en la carpeta data. Y aquí voy a crear un archivo de JavaScript que se llame data.js. Y aquí voy a colocar en múltiples objetos dentro de un arreglo las preguntas y opciones que yo quiero que el usuario conteste. Es decir, supongamos que yo quiero crear una pregunta. Entonces, una pregunta lo vamos a definir como un objeto, en el que este objeto va a tener una propiedad que se va a llamar question. Y el question va a tener un valor que va a ser la pregunta que nosotros queremos mostrar al usuario. Entonces, ¿qué pregunta queremos mostrar? Bueno, nosotros vamos a poner algo como, por ejemplo, ¿cuál de las siguientes opciones no es un editor de código? Ok, esta es la, digamos, esta es en sí la pregunta principal que se va a mostrar en la interfaz. Ok, yo lo estoy escribiendo de esta forma, pero bueno, ustedes ya pueden colocarle tildes y todas esas cosas que les gustan a muchos de ustedes. Entonces, ordénalo mejor. Luego, dentro de la interfaz, así como colocamos una pregunta, vamos a colocar también las opciones. Y para hacer eso vamos a escribir una propiedad que diga choices. Por cierto, no es necesario que en JavaScript coloquemos estos símbolos de strings para las claves o las llaves.
Entonces no es necesario añadirlo, pero si fuera un formato JSON sí necesitarían colocarlo, es decir, si tuviera la extensión .json. En cuanto a las opciones, no van a ser una. De hecho hay varias formas. Por ejemplo, si yo quisiera colocar las opciones, podría colocar un string. De esta forma podría decirla. Una opción es bin, otra opción es VS Code, otra opción es Emacs. Pero como estamos dentro de JavaScript, dentro de un objeto de JavaScript, lo más ideal sería colocárselo como arreglo. Entonces vamos a colocarle un arreglo y le digo que una opción es un string, es bin. Bin es un editor. Luego otra opción es VS Code. Ok, otra opción de editor o otra opción que va a ser para esta pregunta va a ser Emacs, por ejemplo. Y finalmente voy a colocarle Word, que vendría a ser la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones no es un editor de código? Ok, ahora para que la aplicación sepa cuál es digamos, la respuesta correcta a la pregunta, yo podría colocarlo de otra forma también la respuesta. Podría colocarle primero una propiedad que se llame answer. Y le podría dar o bien el índice en el que está la respuesta. Por ejemplo, en un arreglo empieza desde 0. Entonces 0, 1, 2, 3. Podría decirle la respuesta es 3. Si quisiera colocarle como índice. Otra forma también es directamente tipear el texto. Le digo la respuesta es Word. Entonces yo luego puedo comparar si Word o lo que le escogió el usuario coincide con lo que, digamos, con lo que se ha escrito como respuesta. Y esa sería otra forma. ¿Ok? Entonces de esta forma ustedes pueden, digamos, escribir las opciones, las preguntas y las respuestas de tan solo una especie de parte de nuestra aplicación, ¿ok? Entonces, esto vendría a ser nuestra aplicación sencilla. Ahora, para que esto nosotros podamos utilizarlo y nosotros podemos crear más preguntas, necesitamos tener una lista. Entonces, esto vendría a estar dentro de una lista también. Es por eso que voy a crear una variable que se llame data. Y dentro de data, bueno, aquí voy a colocar el objeto, ¿ok? Y así quedaría. Esta sería nuestra primera pregunta. Si luego yo quiero crear otra pregunta, simplemente copio esto de aquí, ¿ok? Y pego y cambio la pregunta. Le digo, ok, otra pregunta, o lo que sería la siguiente, luego la pregunta 2, sería, por ejemplo, ¿qué lenguaje no es orientado a objetos? ¿Ok? Y aquí le coloco las opciones. Entonces le digo, ok, estas opciones para esta pregunta van a ser, por ejemplo, Java. Otro va a ser, por ejemplo, Haskell. Otro va a ser, por ejemplo, C++, por ejemplo. Ok. Y finalmente vamos a colocarle podríamos colocarle las opciones que queramos, ok. Y Python. Luego, que quiero colocar una pregunta más. De nuevo, copio el objeto y le digo, ok, voy a crear una pregunta más. Ok, pego y le digo, ok. En cuanto a la pregunta que vendría a ser la última, pues vamos a colocarle ¿qué lenguaje nos sirve para estilizar sitios web? ¿Ok? O vamos a decirle qué lenguaje no sirve para estilizar sitios web. ¿Ok? Vamos a colocarle, por ejemplo, Stylus. Vamos a colocarle Less, Sass. ¿Ok? Y vamos a colocar finalmente Next.css. De hecho podemos colocarle otro más, por ejemplo Post.css. Listo, entonces ¿cuál es la respuesta? De hecho me estaba olvidando la respuesta. Aquí por ejemplo la respuesta es Haskell. Y bueno, tienen que colocarlo tal cual esté. Ok, entonces voy a colocarle aquí Haskell. Aquí vamos a colocarle la respuesta es Post.css. Ok, tiene que estar igual, si no va a fallar la validación. Aquí me falta una coma. Ok, y bueno, rayos, ahí está. Ok, entonces formateado quedaría así. Ok, y miren, básicamente es un arreglo de preguntas. Ok, preguntas, opciones y respuestas. Entonces, como yo quiero que a partir de aquí esto sea utilizado por mi interfaz, lo exporto. Ahora, en el navegador, por lo general es preferible que nosotros utilicemos herramientas como Webpack o Babel o empaquetadores de módulos que nos faciliten la conversión de nuestro código, lo minifiquen y demás. Pero como es un ejemplo práctico, vamos a estar utilizando desde el HTML dentro de app.js una opción que nos da ECMAScript 6, que es para que nosotros podamos utilizar los módulos, es decir, el export, el import en nuestro código. Y para hacer eso, al app le voy a añadir una propiedad llamada typeModule. ¿Okay? Ese typeModule nos va a permitir el poder utilizar la importación de archivos con el import y export. Solo un pequeño detalle: cuando importemos el código, por ejemplo, si yo quiero importar esos datos desde app, le digo voy a importar desde la carpeta data,
le tengo que añadir el punto .js. Ok, le tengo que añadir la extensión. Ok, esto es lo que pide el navegador. Y ya desde allí le digo, ok, quiero importar data. Y luego lo puedo pintar por consola. Ok, formateo y así quedaría. Si yo guardo y vengo en la consola de mi aplicación, pueden ver que aquí está el arreglo con los 3 objetos. Ok, de nuevo, esto no es, todavía no es orientación a objetos. Básicamente están solo objetos planos de JavaScript. Ok, todavía es imperativo. Pero bueno, a partir de estos objetos es como yo voy a definir las preguntas. Ok, voy a definir los datos. Listo. Entonces, si ustedes quieren más preguntas, pueden escribir más objetos con más preguntas, opciones y respuestas. Listo. Entonces, ahora, ¿cómo yo puedo saber, por ejemplo, que estos datos, digamos, tienen métodos y propiedades? ¿O qué es un objeto al final del día? Bueno, cuando nosotros creamos una aplicación orientada a objetos, debemos saber que al final lo único que estamos haciendo es crear o definir esta estructura de datos que vendría a ser el objeto, que cómo interactúa con otros. Es decir, nosotros en lugar de definir, por ejemplo, una función en que retorne simplemente cualquier tipo de dato, vamos a definir una función especial que nos va a retornar estos objetos. ¿Ok? Vamos a verlo de nuevo. Vamos a entrar aquí en la carpeta Models y voy a crear mi primer modelo de datos que vendría a ser una pregunta. Lo voy a llamar question.js. ¿Ok? Entonces, piénsalo de esta forma. ¿Qué es una pregunta? ¿O qué propiedades va a tener una pregunta dentro de mi aplicación? Bueno, en mi aplicación, una pregunta va a tener, por ejemplo, un texto que mostrar, es decir, el texto de la pregunta. Voy a tener opciones, que voy a llamarlo choices, y va a tener también una respuesta, un answer. Ahora ustedes dirán, bueno, pero esto ya lo especificaste en data. Sí, pero estos datos pueden venir, por ejemplo, de una petición HTTP, pueden venir de un archivo, etcétera, un archivo cualquiera, fuera de mi aplicación. Entonces, yo simplemente lo estoy trayendo, lo estoy definiendo. Dentro de mi aplicación deben tener esa estructura y debo saber qué puedo hacer con estos datos. ¿Ok? Entonces, para eso se crea una clase. Básicamente, una clase es como si fuera un plano de un objeto. Es decir, me permite crear un objeto, pero definir qué va a tener ese objeto adentro. ¿Ok? Entonces, yo aquí le digo, ok, mi objeto question va a tener estas propiedades. Pero para especificárselo, en JavaScript o en muchos lenguajes de programación, me pide que cree un método especial llamado constructor. Este constructor es justamente cuando se crea la clase o cuando se crea un objeto nuevo. Es decir, cuando se construye un objeto nuevo. Y cuando se crea un objeto nuevo, yo quiero que inmediatamente ya tenga estas propiedades: text, choices y answer. Ahora, para decirle que estas propiedades pertenecen al objeto nuevo que se va a crear, hay una palabra especial que tiene la clase que se llama this, que hace referencia al objeto que se está creando en ese momento. Ok, y este this le vamos a colocar aquí qué valor queremos que tengan. Por ejemplo, supongamos que yo le digo, ok, este texto quiero que sea, por ejemplo, alguna pregunta. Ok, la respuesta quiero que sea un arreglo de opciones. Ok, que diga estas opciones random. Y la respuesta es esto. Ok, cualquier cosa. Listo. Entonces, cada vez que yo cree o intente crear un objeto a partir de esta clase, inmediatamente se va a crear un objeto con estas propiedades. De hecho, vamos a verlo. Ok. Para yo probar esto, vamos a ir en app y por ahora voy a importar simplemente el archivo. Ok, miren, cuando yo importo un archivo, si yo entro en Models y le digo, quiero que importes question.js, y aquí, por ejemplo, le digo, quiero mostrar por consola un texto que diga question. Si yo vengo a mi aplicación, pueden ver que dice question, ok. Ahora, en lugar de mostrar esto, yo quiero ver lo siguiente. Le digo, ok, quiero primero hacer una llamada de esta clase. ¿Cómo llamo la clase? Bueno, tengo que llamarla con la palabra new. Luego le digo, vas a llamar la clase question y lo ejecuto, como si fuera una función. Pero esto no es una función típica porque tiene la palabra new al inicio. Esto significa que estoy instanciando una clase. O básicamente estoy utilizando una clase para crear un objeto. Es decir, que esto me va a devolver un objeto nuevo que lo voy a llamar en minúscula question. Es convención básicamente el definir una clase en mayúscula y la instancia o la instanciación o el objeto que se ha creado a partir de la clase, colocarlo en minúscula. Entonces vamos a guardar. Y si yo vengo en el navegador, pueden ver que ahora tengo un objeto question. Miren, de hecho el navegador lo detecta como question. Y me dice que ese objeto tiene un answer, un choices y un text. Entonces ustedes dirán, bueno, pero no pudiste crear el objeto simplemente con esto y evitarte todas estas sintaxis. Bueno, la razón de que haga eso es porque ahora yo puedo hacer esto. Puedo copiar esto unas 3 veces más, ¿ok? Que serían 4 en total. Y ahora supongamos que yo le digo, bueno,
le estoy colocando el mismo número. Vamos a colocarle question 1, question 2, question 3. ¿Ok? Y por ahora voy a colocarlos aquí. Voy a decirle question 1, question 2 y question 3. Pueden ver que ahora simplemente llamando la clase ya se han creado esos objetos y cada uno tiene esa estructura. Pero pueden ver que no he necesitado llamar la propiedad answer, no he necesitado colocarle answer a este objeto, luego choices a este objeto y answer también a este objeto. No he tenido que definir las propiedades, simplemente ya tengo el modelo. Es por eso que se llama la clase, es básicamente el modelo de un objeto, es como el plano de un objeto que tiene adentro el objeto. Y básicamente con simplemente estas llamadas ya he creado múltiples objetos con la misma estructura, ¿ok? Pueden ver que son 4 de manera rápida. Entonces, estos modelos de datos me permiten de nuevo crear múltiples objetos que tengan la misma estructura. Es así de simple. ¿Ok? Ahora, si bien esta es mi clase, otra cosa que yo quiero que tengan todos estos objetos son métodos. A esto que ven aquí se le llaman propiedades. Básicamente son qué información tiene el objeto. Pero así como tiene información, también tiene acciones. Es decir, puede hacer algo el objeto. O puede ejecutar cierta lógica. Y para hacer eso, nosotros podemos definir un método. Un método es básicamente una función. ¿Ok? Una función que, por ejemplo, en mi caso voy a crear una función que se llame correctAnswer, que para saber si la respuesta es correcta o no. ¿Ok? Y este correctAnswer, en realidad, para que sea un método, no es necesario llamar la palabra clave function. Simplemente es definirlo de esta forma. Y llamándolo así, es básicamente tener una función dentro del objeto. De hecho, por ahora, por ejemplo, le digo, ok, este correctAnswer me va a devolver la respuesta correcta. Entonces, lo único que voy a decir es que cuando se llame, va a devolver el texto que diga true. Ok, entonces miren, ahora si yo guardo esto simplemente como está y bueno, abro una pregunta, pueden ver que ahora cada pregunta tiene answer, choices, text, y de hecho debería tener también el método correctAnswer. Vamos a verlo, ok. Vamos a verlo por aquí, a ver. No, este no es choices, text. Debería tener el método. Vamos a abrir el prototipo. correctAnswer. De hecho voy a definirlo aquí, ok. Vendría a ser la instancia. Vamos a decirle, ok. Supongamos que yo quiero tan solo una pregunta, ok. Y le digo de question, quiero llamar su método llamado correctAnswer. Pueden ver que hasta autocompletado me da porque, bueno, lo reconoce. Y le digo, vas a ejecutar el método correctAnswer. ¿Qué es lo que me va a devolver esto? Me va a devolver true. Entonces si yo guardo, pueden ver que me devuelve true. Y bueno, ¿para qué sirve esto? Porque al igual que habíamos hecho con los objetos que nos devolvían texto, choices y answers para cada objeto, ahora cada objeto que yo cree, supongamos que yo creo otro objeto más, ok, copio esto y lo pego y le digo, este es un question 2. Le digo, ok, quiero ver de question 2, ok, quiero ver su respuesta correcta. Si yo guardo, también me da true. Y bueno, y si lo llamo sin el objeto, me devuelve la función. Como pueden ver, es una función, la función que lo ejecuta. Ok, entonces básicamente cada objeto ahora que yo cree va a tener estas propiedades y va a tener también el correctAnswer. Ahora, algo nuevo, yo no quiero que todos los objetos tengan el mismo texto. ¿Cómo hago para pasarle un texto especial? Es decir, que cada objeto que yo crea tenga un texto único. Bueno, para eso está el constructor. El constructor recibe parámetros y yo le puedo decir que el constructor va a recibir un texto, va a recibir un arreglo llamado choices y va a recibir una respuesta de esa pregunta. Entonces le digo, como valor no va a ser alguna pregunta, va a ser el texto que te estén pasando. Como valor no va a ser un arreglo que yo voy a estar tipeando, sino va a ser las opciones que te estén pasando. Y lo mismo con answer, ¿ok? Y listo, ya definí mi clase, ¿ok? Ahora, como yo quiero que esto al final llamarlo, pues voy a decir, ok, quiero llamar mi nueva pregunta, new question. Y le digo, voy a pasarte, por ejemplo, una pregunta que diga algo como, ¿cuál es X cosa? Ok, supongamos, es una pregunta cualquiera. Y luego unas respuestas, supongamos que le digo, ok, voy a pasarte un arreglo típico. Y le voy a pasar la primera opción, la segunda opción, y luego le voy a pasar una respuesta. Esta es la respuesta. Ok, si yo guardo esto en un question y luego lo muestro por consola. Si yo vengo aquí, pueden ver que ahora tengo un objeto con esta estructura. Esta es la respuesta. Estas son las opciones y esta es la pregunta. ¿Ok? Entonces, básicamente, gracias a esto, ahora tengo una estructura que voy a poder utilizar. De hecho, ya para terminar este simple modelo, le voy a decir, aquí no debe retornar siempre true, sino va a retornar true dependiendo de la opción que me den. Entonces, supongamos, si yo a esta pregunta le digo, ok, quiero ejecutar el correctAnswer, pero le voy a pasar una opción.
entonces le voy a decir, ok, voy a pasarte mi opción. Esta es mi opción que yo escojo. Ok, entonces le voy a decir, la opción que voy a escoger es la opción que diga, por ejemplo, de hecho vamos a escribir una pregunta aquí para que puedan entenderlo, ok. Supongamos que yo le digo, ¿cuál es un lenguaje de programación? Ok, entonces por ejemplo aquí yo coloco HTML y aquí yo coloco C. Ok, entonces yo como respuesta le escribo, bueno, de hecho aquí también la respuesta, le digo, la respuesta es C. Entonces le digo, yo como respuesta escojo HTML. Ok, entonces, ¿esto qué debería retornar? Debería retornar false. Ok, porque la respuesta es C, aquí le he colocado. Entonces para yo saber si es true o false, le digo, si de la respuesta, ok, de lo que has intentado adivinar, lo que has escogido, es igual a answer, es decir, es igual a answer, esto me va a retornar true. Si no, me va a retornar false. Listo. Entonces si yo guardo, pueden ver que me dice false. ¿Por qué? Porque no es cierto. No es cierto que HTML es un lenguaje de programación. Pero si yo le escribo C, pueden ver que me dice true. ¿Ok? Porque ahora sí es un lenguaje de programación o es la respuesta correcta. Entonces, bajo esta idea, ya tengo completo mi modelo question. Ahora simplemente necesito que todos estos datos que yo he definido aquí, que por ahora son objetos, pasen a través de esta clase. Es decir, se conviertan de un objeto simple a un objeto question. ¿Ok? A un objeto question. Ahora, ¿cómo hago eso? Bueno, utilizando simplemente un new. ¿Ok? Y bueno, ustedes dirán, pero ya son objetos, ¿es necesario pasarlo? Bueno, en realidad no es necesario. Pero recuerden que cada objeto que yo cree con esta clase también adicionalmente va a tener este método que me va a permitir verificar si el objeto question o la pregunta es correcta o no. Entonces es por eso que voy a pasarlo a través de esta clase. Ahora, vamos a cortar esto de aquí. Vamos a quitarlo de hecho. Y voy a exportarlo. Ahora, ¿cómo lo exporto? Bueno, como puedo utilizar los módulos, simplemente le digo exporta esta clase y ya está. Finalmente, para simplemente darles una idea. En JavaScript nosotros también podemos utilizar, o dentro de Visual Studio Code y otros editores también como IntelliIDEA o editores de JetBrains, nosotros podemos utilizar JSDoc. JSDoc es básicamente comentarios dentro de JavaScript que nos permiten poder definir, por ejemplo, qué tipo de datos son estas propiedades o algún comentario extra. No sé si alguna vez se han percatado, pero cuando ustedes escriben, por ejemplo, o posicionan el cursor encima de algo, les da como información extra. ¿Ok? Pueden ver, por ejemplo, que posicionando en data me dice que es un objeto que tiene strings, un arreglo de strings, etc. ¿Cómo añade estos datos? ¿Ok? ¿Cómo se añaden? Bueno, para hacer eso nosotros podemos escribir un comentario aquí. Un comentario que empiece con múltiples líneas, ¿ok? Y pueden ver que automáticamente cuando doy enter, de hecho de nuevo, si escribo un comentario que diga comentario, dobles asteriscos y doy un enter, pueden ver que automáticamente le he detectado que yo aquí a esta función constructor le estoy pasando text, choices y answer. Dentro de estos asteriscos yo puedo decirle qué tipo de datos son. Entonces yo puedo decirle text es un string, choices, y aquí le puedo de hecho colocar un texto. Yo le puedo decir this is the question. This is the text of the question. Ok, este es el texto de la pregunta. Luego le puedo decir, ok, aquí es un arreglo de string, un string, y luego le coloco el símbolo del arreglo, que son los corchetes abiertos y cerrados. Presiono Tab y me posiciona ahora en Choices y le digo, ok, estas, these are the choices, esas son las opciones de la pregunta. Ok, y finalmente la respuesta es un string también. Entonces le digo, esta es la respuesta de la pregunta. Ok, listo. Entonces ya tengo finalmente mi documentación breve, y si yo formateo quedaría de esta forma. Ahora miren, si yo guardo y vengo aquí supongamos que yo le digo, ok, quiero crear un new question y lo ejecuto. Si yo posiciono el cursor, pueden ver ahora que él me dice como parámetro espero que pases un texto, unas opciones y un answer, y me da información extra. Me dice, este es el texto de la pregunta, estas son las opciones de la pregunta. Incluso aquí arriba me dice que es un tipo de arreglo de strings. Esto me dice que es un string, esto también es un string, y finalmente me va a devolver un objeto question. Ok, esto se lee de esa forma. Entonces estos son los parámetros, estos son los tipos de datos de los parámetros, y esto es lo que me va a retornar la clase, el constructor. Ok, y ya estaría. Entonces es bastante útil que ustedes cometen ese tipo de código, simplemente para que luego puedan recordar o tener un código un poco más descriptivo.
Finalmente voy a hacer el mismo ejemplo aquí. Voy a colocarle un comentario múltiple. Y lo bueno es que él ya lo detecta. Entonces aquí le voy a decir, ok, el parámetro que voy a esperar es un string y se va a llamar choice. Y esto va a ser, vamos a colocarle some choice, ok, some text to guess, ok, algún texto para adivinar. Y luego esto va a retornar un booleano. Entonces aquí le digo, ok, esto va a retornar un boolean. Y finalmente esto vamos a decir que retorna. Esto retorna si la respuesta returns true if the answer is correct. Ok, listo. Entonces esto retorna true si la respuesta es correcta. Y de nuevo, si nosotros llamamos question, ok, pueden ver que dice este es el constructor. Pero si yo llamo, ok, le digo the question, quiero llamar su método llamado correct answer. Y miren, de correct answer me dice que espera una propiedad llamada choice, que es un string, y como valor me va a retornar un booleano. Ok, cosas que nos pueden ayudar a entender un poco mejor nuestro código. Ok, tan solo para que puedan tenerlo presente. Listo, entonces ya tengo finalmente mi clase de question. Ahora lo que voy a hacer es que voy a llamar esta clase question para poder retornar ya no un arreglo de objetos simple, sino un arreglo de preguntas. Ok, entonces para hacer eso voy a ir aquí en data y voy a crear otro archivo que se llame questions en plural y en minúscula. Ok, entonces ¿qué es lo que va a hacer este archivo? Primero voy a importar mi clase. Voy a decir voy a importar y voy a decirle voy a subir un nivel. Voy a entrar en la carpeta models y voy a importar question.js, no lo olviden. Y luego aquí voy a llamar mi clase question. Ok, tengo mi clase. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? También voy a importar desde este mismo directorio el archivo data.js y desde allí voy a importar la constante llamada data. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a recorrer este arreglo. Voy a recorrer uno a uno esos arreglos y lo voy a pasar a la clase, ¿ok? Entonces, por cada recorrido voy a pasárselo a la clase y esto me va a retornar un objeto nuevo. En otras palabras, cuando yo voy recorriendo voy a estar convirtiendo uno a uno cada uno de estos objetos en un objeto question. Y para hacer eso, bueno, hay varias formas. Podemos hacerlo con un for each, etc. En mi caso voy a estar utilizando un map, ¿ok? Entonces le digo de data, como es un arreglo, quiero que empieces a recorrer cada uno de estos datos. Y bueno, para el que no sepa, la función map lo que hace es que cuando yo tengo un arreglo, empieza a recorrer cada uno de estos arreglos y luego me retorna un nuevo arreglo con los valores. Básicamente hace esto. Miren, voy a abrir aquí en el navegador. Vamos en el navegador. Supongamos que yo tengo un arreglo que dice 1, 2 y 3. Y si yo lo ejecuto con el map, yo puedo hacer esto. Le puedo decir, vas a tomar cada uno de estos valores con el nombre X. Y cada vez que empiece a recorrer con X, le voy a decir, a cada valor le vas a sumar 10. Ok, entonces le digo X más 10. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando recorra 1, a 1 le va a sumar 10. Luego va a recorrer 2, a 2 le va a sumar 10, 3 le va a sumar 10. Y finalmente cuando termine me va a retornar un nuevo arreglo. Ok, o el nuevo arreglo procesado. Ok, entonces es lo que estoy haciendo aquí mismo. Solo que aquí le voy a decir, me vas a retornar una pregunta, que es un objeto question. Ok, perdón, es un objeto de esto. Este es el objeto tal cual. Y le voy a decir, por cada recorrido de esta pregunta, que es un objeto simplemente, vas a pasarlo a una clase llamada question. Y como question recibe texto, choices y answers, le voy a decir, ok, el primer parámetro que le vas a pasar es de question. El parámetro que va a ser question. ¿Por qué? Porque en el objeto, el question no se llama text, se llama question. Entonces sería de question, le vas a pasar su propiedad question. ¿Ok? Ahora, como opciones, ¿qué le vas a pasar? Bueno, de question le vas a pasar choices. ¿Por qué? Porque choices vendría a ser el arreglo de opciones. ¿Ok? Y finalmente voy a pasarte la respuesta que viene de question.answer. Miren, si yo esto lo veo por consola, primero vamos a guardarlo en una constante que se llame, por ejemplo, new questions. ¿Ok? New questions. Y si yo quiero verlo esto por consola, le digo, ok, muéstrame por consola new question. New questions. Ok. Si yo guardo y vengo aquí en el navegador, pueden ver que ahora tengo, bueno, esto de aquí no. Ah, bueno, no estoy llamando este archivo. Ok. Entonces vengo en app y le digo, ok, ya no voy a llamar data.js, ahora voy a llamar questions.js. Y desde question voy a llamar new, bueno, tengo que exportarlo también. Entonces le digo, ok, aquí esto lo vas a exportar. De hecho, no es necesario que se llame new questions, simplemente vamos a llamarle questions.
¿ok? Que vendría a ser finalmente el arreglo de preguntas, ¿ok? Entonces vengo aquí y le digo, quiero importar questions, y por consola quiero ver questions, ¿ok? Esto ya no es necesario que lo importe porque tan solo lo estaba haciendo hace rato para que puedan verlo, entonces no es necesario que lo importe, así quedaría mi aplicación por ahora. Y listo, vengo a mi aplicación y miren, de hecho vamos a refrescar. No sé por qué se está imprimiendo doble. Ah, yo sé, porque aquí también lo estoy llamando. Ahora sí. Entonces miren, vengo en mi aplicación y le digo, ok, ahora tengo un arreglo de questions. Question, un arreglo de 3. Y miren, cada arreglo tiene un objeto question y tiene sus propiedades, pero también tienen el método. Entonces ahora cada uno de estos tiene el método correctAnswer. De hecho, si yo vengo, por ejemplo, le digo de question, quiero el question 0 y quiero su método correctAnswer y le paso el texto, por ejemplo, cualquier cosa, guardo, me devuelve false. ¿Por qué? Porque está validando la primera pregunta con esta opción que le estoy dando. Bajo la misma idea que tenemos ahora de poder ver preguntas o tener objetos question, vamos a crear una clase que nos va a servir para poder tener toda la lógica de nuestra aplicación. Es decir, la lógica de nuestras encuestas correctas, es decir, preguntas acertadas, preguntas pendientes, etc. Ok, entonces para hacer eso vamos a crear una clase especial que se va a llamar quiz. Ok, quiz.js. Y esta clase vamos a exportarla también, entonces voy a decir clase quiz. También va a tener un constructor. Ok, y aquí vamos a colocar algunos métodos, ¿ok? Primero, necesitamos pasarle a este quiz algunos datos. Por ejemplo, ¿qué preguntas va a tener nuestras encuestas? Entonces, para hacer eso, nosotros podemos colocarle, por ejemplo, cuando se cree el quiz, las opciones que va a tener principalmente, ¿ok? Luego, aparte de las opciones, nosotros podríamos pasarle datos, por ejemplo, de quién está jugando y demás, pero bueno, o quién está contestando, pero para este ejemplo no es necesario, ¿ok? Entonces, vamos a decirle que este objeto que se va a crear va a tener una propiedad llamada choices y va a ser el valor de lo que le estén pasando inicialmente cuando es creado. Es decir, esto de aquí es para decir new quiz de esta forma, y aquí adentro le pasamos las opciones que vendría a ser un arreglo, que básicamente son las preguntas que ya tenemos definidas como objetos question. Es decir, en otras palabras, le voy a pasar este objeto que está aquí, este objeto question, o este arreglo question, aquí. Entonces va a tener ahora el quiz ese arreglo. Una vez tiene eso, bueno, yo puedo crear métodos, ¿ok? Puedo crear, por ejemplo, un método que me permita saber en qué respuesta va contestando, en qué respuesta actual va. Ok, por ejemplo, yo voy a crear un método que se llama getQuestionIndex, que me va a permitir saber en qué pregunta el usuario está, si ya va por la pregunta 2, por la pregunta 3 y demás. Y hacer eso es bien fácil, básicamente decirle que retorne de las preguntas o opciones. De hecho, miren, no voy a llamarle choices, voy a llamarle questions porque justamente es un objeto de questions. Ok, entonces voy a decirle, ok, desde las preguntas que tiene este quiz, quiero saber el índice actual. ¿Y cómo sé el índice actual? Bueno, voy a crearle un índice. Entonces voy a definirle aquí, le voy a decir, cuando se crea un objeto, inmediatamente voy a crear un question o una variable llamada questionIndex, que inicialmente va a estar en 0 porque el arreglo empieza en 0. Ok, entonces va a ser en la pregunta actual. Entonces this questionIndex. Esto me va a servir para que yo pueda, en otras palabras, inicialmente retornar la pregunta 0. Ahora ustedes dirán, pero ¿cómo pasas a la siguiente pregunta? Bueno, cuando el usuario intente adivinar, entonces voy a crear también un método que se llame adivinar o guess. Y esto va a pasarme una posible respuesta. Ok, entonces cuando me pase el usuario una posible respuesta, yo voy a decir, ok, una vez me pase la respuesta, yo voy a incrementar el questionIndex en 1. Ok, entonces esto lo que va a hacer es cuando el usuario ya adivine algo, va a pasar a 1. Y este 1 al final me va a devolver la pregunta con índice 1. Listo. Pero ahora, antes de esto necesito verificar si la pregunta es válida o no para aumentar un puntaje. Entonces voy a definir también otra propiedad que se llame, por ejemplo, score, que inicialmente va a estar en 0, es decir, el usuario inicialmente no ha adivinado nada. Pero le voy a decir, ok, si de la pregunta que te están pasando, ok, si vamos a decirle nuevamente, utilizando este método que me da la pregunta actual, le digo, pásame la pregunta actual, this getQuestionIndex. Si de la pregunta actual, a través de su método correctAnswer,
¿ok? A través de correctAnswer. Te pasan, por ejemplo, este valor que me están pasando aquí en guess es correcto, es decir, si esto da true, pues vamos a aumentar el puntaje en 1, ¿ok? Score más. Ahora, ¿se dan cuenta que aquí no me está dando como autocompletado? Miren, si yo escribo get question index y luego le digo correct, no me lo está dando. ¿Por qué? Porque él no sabe que get question index me retorna un objeto question. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que él lo pueda detectar? Bueno, para hacerlo, lo que podríamos intentar es nosotros importar, por ejemplo, importar aquí el modelo. Vamos a importar aquí el modelo question. Voy a decirle desde este objeto question.js voy a importar el objeto question. Y voy a añadirle una propiedad que trae Visual Studio Code, que es para poder hacer que este archivo funcione como si estuviera utilizando TypeScript. No vamos a estar utilizando TypeScript, pero es simplemente para que utilice el validado de código llamado tscheck. Como pueden ver, eso es lo que va a traer de aquí. Es el objeto question. Y por ejemplo, ahora yo puedo hacer esto. Le puedo decir, ok, vamos a decir que esto de aquí, el question, vamos a colocarle un comentario. Ok, un comentario múltiple. Como parámetro va a recibir un arreglo de question. Ok, va a recibir un arreglo del objeto question. Entonces ahora si yo, por ejemplo, creo una instancia new quiz, pueden ver que me dice que este como parámetro recibe un argumento de question, o me dice no le has dado un parámetro question a este quiz, y él espera que el objeto question tenga los siguientes datos. Miren, si yo escribo aquí, le paso 10, 20 o un arreglo cualquiera. Ok, le paso un arreglo cualquiera. Esto al final lo toma, pero en realidad esto de aquí no cumple con este valor que es el objeto question. Entonces, si yo quisiera realmente que el resto de métodos también sean descriptivos y me digan qué es lo que va a definir o qué es lo que va a devolver, también puedo hacerlo como esto. Le puedo decir, ok, esto va a retornar. Ok, vamos a colocarle con sus múltiples líneas. Vamos a decirle, esto va a retornar un objeto question. Entonces voy a colocarle aquí question. Ok, en llaves, de esta forma. Ok, y esto lo que va a hacer es que va a retornar la pregunta encontrada, la question found. Ok, finalmente con el guess le voy a decir el answer o el texto answer. También es un tipo de método, pero ahora si yo le digo, si this get question index me va a retornar un question, si yo le doy punto, pueden ver que ahora él ya sabe que es un objeto, entonces me da el autocompletado, correct answer. Y si lo ejecuto, él me dice que espera que a este valor le pasen un argumento string, ¿ok? Entonces, de hecho aquí ustedes pueden ver, me dice, un argumento se esperaba pero se obtuvo 0, el argumento choice no fue provisto. Esperaba que el choice sea un string. Entonces si aquí yo le paso cualquier cosa, esto al final que me va a retornar, un booleano, ¿ok? Pero bueno, es simplemente para tener autocompletado. En otras palabras, aquí yo le voy a decir, le voy a pasar el answer. Y si ustedes quieren ser más descriptivos, bueno, aquí también le pueden pasar un valor, le pueden decir que choice, o answer, perdón, es de tipo DatoString, ¿ok? Y bueno, aquí le pueden decir da guess o algo por el estilo, ¿ok? Some text, vamos a colocarle por ahora. Pero bueno, aquí deberían ser más descriptivos. Y bueno, pueden ver que aquí answer es un string, pero si yo le paso, por ejemplo, un number, pueden ver que me está dando un error porque me dice el tipo number no es asignable a un tipo string, porque esto espera un string, yo le estoy pasando un number. Pero bueno, aquí yo le digo que es un string porque en realidad este answer es un string, y bueno, de esta forma él puede saber si es verdad o no. Listo, yo tengo al menos unas cuantas clases simples para poder saber en qué valor está o cuál es la pregunta actual y si ha acertado o no. Pero así como tengo estos, también necesito algo muy importante, que es saber cuándo termina el quiz o cuándo termina la encuesta. Y para hacer eso voy a crear otro método llamado isEnded o ha finalizado, y le voy a decir si las preguntas, ¿ok? De las preguntas, su longitud es igual a this question index, pues significa que ya finalizó. ¿Por qué? Porque si las preguntas son 2, y si son 2, el índice final sería 1, porque empieza 0, luego 1. Entonces, si actualmente la pregunta tiene el índice 1, y si yo ejecuto esto y le digo, si la pregunta actual, o de todas las preguntas, su longitud es 1, y si la pregunta actual tiene 1, entonces 1, 1 es true. Entonces al final básicamente me devuelve la pregunta final. Entonces básicamente ya sabe que ya ha finalizado, no hay más preguntas. Entonces simplemente comparando la longitud del arreglo
con el índice de la pregunta actual, él va a saber si el quiz ya terminó. Y bueno, todos estos métodos no se van a ejecutar por sí solos, simplemente los estoy definiendo. Pero con esto ya tengo finalmente mi quiz, o ya tengo mi encuesta principal. Entonces vamos a hacer esto, le digo, vamos a ir en app y vamos a llamar también ese modelo. Voy a decir, voy a importar el modelo desde models, que se llame quiz, y desde allí voy a importar el objeto quiz, ok, quiz. Entonces vamos a definir una función principal, voy a crear una función main. Esta función main, vamos a escribirlo bien. Todavía no me acostumbro a la llave en inglés. Bueno, de la función main le digo, vamos a ejecutar primero la clase quiz. Y de la clase quiz, al ejecutarlo, le espera unas cuantas propiedades. Primero espera una propiedad llamada questions. Entonces le digo, ok, te paso questions. Si yo le paso cualquier cosa, bueno, esto igual lo recibe, pero bueno. Aquí nosotros podríamos considerarlo si escribimos también tsCheck. Ok, si le pasamos tsCheck. Y bueno, si aquí yo les paso cualquier cosa, él como que me da una advertencia, ok. Pero bueno, aquí yo lo voy a pasar el arreglo questions. Y esto me va a retornar un quiz. Entonces por ahora voy a ver qué es lo que contiene ese quiz cuando carga la aplicación. Si yo guardo y vengo a mi aplicación. Perdón, me faltó el .js. Quiz.js. Ok, pueden ver que ha creado un objeto quiz que tiene question index 0. Tiene unas preguntas que hacer. Cada pregunta tiene un texto. Tiene choices y tiene una respuesta. Ok. Y luego un puntaje. Entonces supongamos que yo le digo, ok, quiero acertar o quiero adivinar algo, le digo quiz.guess y le paso lo que quiero adivinar. Por ejemplo, le digo de la primera pregunta quiero adivinar, supongamos que sea cualquier cosa. Si yo guardo y vuelvo a llamar el quiz, si vuelvo a llamar el objeto quiz, bueno, aquí debajo ya estaba. Pueden ver que ahora me dice question index 1 porque ya no está en el índice 0, está en 1 y el score es 0. Y de hecho, si yo llamo aquí, le digo, ok, antes de que me lo muestre, quiero que me muestres también quiero que me muestres por consola el quiz.getQuestionIndex. Pueden ver que la pregunta que continúa es ¿qué lenguaje no es orientado a objetos? ¿Ok? Entonces, utilizando estos métodos, yo puedo ir cambiando los valores de mi encuesta. ¿Ok? Ahora, yo quiero que estos datos se muestren en interfaz. ¿Cómo hago ahora para pintarlos? Bueno, fácilmente yo podría empezar a utilizar document_query element by ID y demás y escribirlos aquí adentro, pero vamos a utilizar esas funciones en una clase también y la otra clase va a ser encargada de simplemente interactuar con esta interfaz, ok. Entonces vamos a crear aquí otro modelo que se llame UI.js. No es necesario que se llame así, pueden llamarlo como gusten realmente, pero para darles una idea voy a llamarlo de esta forma, UI. Esta clase UI en su constructor no va a tener nada, pero simplemente para que se acostumbren voy a dejarlo allí, ok. Y va a tener primero un método que me va a permitir poder pintar la pregunta o renderizar la pregunta. Se va a llamar showQuestion. ¿Ok? Este showQuestion lo que va a hacer es que va a recibir un texto como parámetro. Y yo también puedo utilizar los comentarios de JavaScript. Le voy a decir, este texto es un string. ¿Ok? Y this is the question. Vamos a colocarle question to render. ¿Ok? Pregunta a renderizar. Y le digo que ese texto que me van a pasar, al final yo tengo que pintarlo en algún lugar. ¿En dónde lo pinto? Bueno, le digo, en el índice HTML hay un ID question. ¿Ok? Entonces vas a seleccionarlo. Document.getElementById y vas a seleccionar el ID que tenga como valor question. ¿Ok? Esto me va a devolver el elemento. Entonces lo voy a llamar question title. Y por ahora lo voy a mostrar simplemente. Question title. ¿Cómo llamo esta clase y este método? Bueno, lo tengo que instanciar también. Entonces vengo aquí en el app y le digo, así como tengo el quiz, también voy a importar el models y voy a importar la clase UI.js. Ok, desde allí voy a importar UI y le digo, ok, vamos a importar la clase UI, vamos a instanciarla desde new UI. Y por ahora esto no recibe ningún parámetro, ningún constructor ningún parámetro para el constructor. Pero yo tengo ahora, gracias a este UI, el método showQuestion. Y por ahora le voy a mostrar. Este es la pregunta. Ok, por ahora. Si yo guardo y vengo en mi navegador, pueden ver que me dice el elemento h2question, que vendría a ser esto de aquí. Entonces, como yo quiero pintarle este dato de aquí adentro, le voy a decir, ok, a ese question title vas a colocarle como inner HTML o inner text también podría ser el texto que estás recibiendo. Ok, si yo guardo,
pueden ver que ahora dice esta es la pregunta. Pero yo no quiero que diga esta es la pregunta, yo quiero que le muestre el valor actual del objeto dentro del quiz. Entonces le voy a decir, le vas a pasar desde quiz el getQuestionIndex que retorna un objeto. Y de este objeto yo tan solo quiero su propiedad text. ¿Ok? Y miren, el autocompletado ayuda mucho. Guardo. Y pueden ver que ahora me dice cuál de las siguientes opciones no es un editor de código. ¿Ok? Ahora, así como tengo un método para pintar una pregunta, voy a crear otro método para pintar las opciones. Entonces le voy a decir, y de hecho ya no es necesario que vaya este texto que diga question, lo quito. Voy a crear otro método que se va a llamar showChoices. ¿Ok? Y este showChoices va a recibir como parámetro las opciones que quiero mostrar. Entonces le voy a decir choices. ¿Ok? Y aquí le voy a decir que lo que va a recibir es como parámetro, es un arreglo de strings, ¿ok? Es un arreglo de string, simplemente. Y aquí le voy a pasar choices, ¿ok? Entonces, este arreglo de strings vamos a colocarle la choices of the question. Le voy a decir, ok, este arreglo de strings lo voy a pintar en algún lugar. ¿En dónde? Bueno, primero vamos a seleccionar el elemento ID, que es este div de aquí, y adentro tengo que pintar botones. De nuevo, esto no lo iba a hacer manualmente, entonces lo quitamos. Quedaría así. Guardo, así quedaría. Pero dentro de este div, adentro voy a colocar los botones. Entonces voy a decirle del document, que es del ID, vas a seleccionar el elemento que tenga como ID choices. ¿Ok? Por ahora vamos a verlo simplemente, choices. De hecho vamos a llamarle choices container. Y por ahora vamos a colocarle choices container. Choices container. Vamos a llamar este método. Bueno, de la misma forma como hicimos en app, le digo ok. Vamos a llamar de UI show choices. Y por ahora voy a colocarle un arreglo cualquiera que tenga los siguientes valores. Cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa. Si yo guardo y vengo aquí en mi navegador, pueden ver que me dice, bueno, vamos a ver, creo que no mostré nada por consola. Ah, sí, mostré por consola. Show choices. Show choices. Vamos a ver, vamos a refrescar. Bueno, qué extraño. Ahora me está mostrando el elemento que está bien, que es básicamente este div, ¿ok? Pero dentro de allí lo que voy a hacer es que en lugar de mostrar tan solo el elemento que está seleccionando, voy a recorrer estos arreglos de strings, y por cada string voy a generar un botón. Entonces para hacer eso simplemente le digo, ok, vamos a utilizar un for, porque bueno, también puedo hacer un map y demás, pero bueno, vamos a ir probando varias cosas. Entonces le digo, empieza el for en el índice 0, porque bueno, todo arreglo empieza en el índice 0. Y una vez tenemos definido nuestro índice, voy a decirle, vas a recorrer hasta donde dé la longitud máxima del arreglo. Es decir, va a recorrer 0, 1, 2, ¿ok? O la cantidad de elementos que tenga el arreglo. Una vez termine, voy a decirle que va a incrementar en 1. ¿Ok? Va a incrementar en 1. Y adentro, por cada recorrido, lo que va a hacer es generar un botón. Entonces, para generar un botón o crear un botón, nosotros tenemos en el documento una función llamada createElement. Y este elemento, aquí nosotros le podemos pasar cualquier elemento de HTML. En mi caso, lo que yo quiero crear es un botón. Pero miren que aquí yo puedo crear un H1, puedo crear un spam, un div, todo lo que yo quisiera, ¿ok? En mi caso voy a crear un botón. Este botón lo voy a guardar en una constante que se llame button. Y por ahora, pues vamos a colocar tan solo el texto. Entonces voy a decirle button.innerText. Y esto adentro, bueno, el innerText es una propiedad, no es un método. Adentro lo voy a pasar de, por ejemplo, un texto que diga son button, ¿ok? Y listo, con esto voy a tener múltiples botones. Pero ¿a quién se lo asigno esto? Bueno, voy a decirle de choices container. Le vas a asignar o le vas a añadir este botón que has generado. Listo, si yo guardo esto y miren, vengo aquí en pantalla. Vamos a ver qué ha pasado aquí. No sé por qué está cargando. Vamos a ver. Ah, ok, aquí sí esto siempre es true. Entonces le digo, si esto es menor. Qué extraño. Ah, ok. Vamos a colocar el símbolo de mayor simplemente. Ok, el símbolo de mayor. Si no, esto, como pueden ver, si le coloco simplemente sin la condicional, pues siempre va a ser true. Ok, entonces le coloco esto. Le digo, ok. Y miren, dice son button, son button, son button. Ok. Esto básicamente son los botones, pero no tienen los estilos. Entonces, para colocar los estilos en los botones de JavaScript, nosotros tenemos una propiedad llamada className. Y este className, aquí adentro lo vamos a colocar el texto de la clase que queremos añadir, que va a ser botón. Entonces yo guardo, ahora todos tienen son button, son button, son button.
Pero de nuevo yo no quiero que diga onButton, yo quiero que tenga el texto de las preguntas. Entonces, miren, si yo vengo en app y le digo, ok, ¿de dónde obtengo este arreglo de preguntas? Bueno, lo obtengo justamente desde getQuestionIndex. Miren, le digo, muéstrame por ahora por consola lo que viene desde el quiz de la pregunta actual, getQuestionIndex, el índice de la pregunta actual, y quiero tan solo que me muestre las opciones, los choices. Pueden ver que aquí hay un arreglo con los strings, entonces le digo, ok, esto es lo que yo quiero que le pases, o esto es lo que yo quiero que le pases aquí, a este show choices. Entonces lo mismo, quito esto de aquí y le digo, desde quiz vas a mostrar desde la pregunta actual sus opciones. Listo. Entonces así quedaría mi ejemplo. Entonces si yo guardo y vengo a mi aplicación, pueden ver, bueno, en este caso todavía no estoy pasando. Aquí yo estoy recibiendo choices con las respuestas o las opciones correctas. Entonces aquí le voy a decir lo que vas a pintar en lugar de onButton va a ser del arreglo choices el índice actual del que estés recorriendo, 0, 1, 2, 3. Entonces aquí le paso el índice, guardo, ok, así quedaría. Y ven que ahora tengo de cuáles de las siguientes opciones no es un editor de código, me dice Vim, Visual Studio Code, Emacs, Word. Entonces de esta forma pues yo ya puedo empezar a recorrer o puedo empezar a mostrar a partir de las opciones del arreglo múltiples botones. Y miren, si yo añado alguna más, supongamos que yo vengo aquí en el dato, le digo, quiero que sea otra opción más, por ejemplo, JetBrains. Vengo y aparece la opción, ok. Y bueno, de esto es básicamente para yo poder ir seleccionando. Ahora algo importante, ¿cómo yo puedo dar un clic y se ejecute algo? Bueno, la forma más simple es nosotros del botón añadirle un ADM Listener. Y de este ADM Listener poder añadirle una propiedad click. Este click yo luego le puedo decir que ejecute algo. Y por ahora yo le puedo decir ejecuta un console que diga click it. Ok, cliqueado. Entonces, si yo vengo aquí y le doy un click, click it, click it, click it. Y pueden ver que todos ejecutan lo mismo. Ok. Ahora, sería ideal que cada uno pues ejecute una función, un método distinto. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, lo que yo tengo que hacer es que en el app, así como estoy pintando las opciones y yo quiero que cada botón tenga algo distinto, tengo que pasarle la función que quiero que ejecute. Entonces, ¿cómo le paso a cada botón una función especial? Bueno, puedo decirle, así como estás recibiendo un parámetro choices, vas a recibir una función, ¿ok? Pero no se le llama función, por lo general se llama callback, ¿ok? Entonces, la función que vas a ejecutar es lo que yo te voy a pasar aquí como callback. Listo. Entonces, miren, si yo vengo en app y le digo, ok, de todas las opciones, vas a pasarle una función que lo que va a hacer es mostrar por consola que diga something. Ok. Si yo vengo aquí y le digo click, bueno, vamos a ver, vamos a guardar, vamos a ir something. Bueno, no lo está pasando, vamos a ver qué pasa. Perdón, me faltó ejecutarlo. Ahora sí. Entonces, si yo vengo aquí y le digo bin something. Ok, pueden ver que ahora cada uno ejecuta el texto que dice something. Pero de nuevo, yo no quiero que diga something. Yo lo que quiero es que cuando den un clic en el botón, este ejecute el método adivinar de la aplicación. Es decir, que en lugar de que muestre por consola, por aquí le digo, vas a mostrar o vas a ejecutar desde quiz su método llamado guess. Ok, y lo que le vas a pasar por ahora va a ser el valor que diga some answer. Ok, some answer. Y miren, si yo en el método guess de quiz le digo, ok, muéstrame por ahora por consola, muéstrame el texto que te estén pasando como posible respuesta. Si yo doy un clic en bin, callback is not a function. A ver qué ha pasado aquí. Esto está en UI 24. UI 24. Ok, le estoy pasando un callback y no es una función. Vamos a ver en el app. Perdón, me faltó pasarle aquí el guess. Vamos a colocárselo de esta forma porque es una función. Ok. Ahora sí, entonces si yo doy un clic en bin, me dice son answer. Pero en realidad yo quiero pasarle de nuevo el texto del elemento, ¿ok? Pero miren, todo me está pasando son answer. Entonces, ¿cómo yo hago para saber ¿Cómo yo hago para saber qué valor es el objeto actual? Bueno, con este getQuestionIndex tengo el objeto actual, pero así como tengo el choices y text, voy a decirle que también voy a pasarle de quiz getQuestionIndex. Ahora le voy a pasar la propiedad answer. Y bueno, esto de aquí me va a servir para pasarle
la respuesta actual. Entonces miren, si yo doy un clic en Bing, bueno, he recibido Word. Ok, vamos a refrescar, vamos a darle en Bing. Y, ok, no es answer, perdón. Esto le tengo que pasar la opción actual, es decir, lo que el botón me devuelva. El asunto está que nosotros no podemos obtenerlo desde el objeto actual, ¿ok? Porque el objeto actual no sabe qué es lo que el usuario ha escogido. Pero el que sí lo sabe es el botón que se está ejecutando en este momento. Entonces, para hacer eso le voy a pasar el texto actual que tenga el botón. Y el texto actual que tiene el botón es este choices index i, ¿ok? Que, bueno, punto text de hecho. Okay. Que es básicamente choices es un texto ya de por sí. Entonces esto de aquí me está devolviendo el texto actual que tiene el botón. Entonces una vez lo cliquea, okay, al momento que lo que pasa es que este callback es ejecutado, le está pasando un parámetro, es decir, le estoy pasando a esta función un parámetro que vamos a llamarle choice, okay, o current choice, que es lo que el usuario ha cliqueado y este es el valor del botón. Entonces a este quiz.get le voy a pasar el current choice y con esto básicamente ya obtendría el valor actual. Ok, listo, vamos a guardar. Vamos a venir aquí en nuestra ventana, voy a decirle Bing y me dice Bing, le digo VS Code. Y bueno, ahora pasa algo y es que si yo cliqueo más de una vez pueden ver que tengo un error. Este error básicamente me está diciendo que el correct answer ya no puede adivinar más veces. ¿Por qué? Porque vamos a ver en el quiz, al momento de que se está adivinando, él también está calculando es decir, digamos, a partir del objeto actual. Y como eso está adivinando a partir de la cantidad de preguntas que hay, es decir, esto llama a esto de aquí, pues llega a un límite en el que, digamos, ya no se puede adivinar más porque al final ya llegó a su límite de preguntas. Entonces, lo correcto sería que cuando yo seleccione algo, inmediatamente pase a la siguiente pregunta, ¿ok? Entonces, para hacer eso, vamos a ir aquí en el app y le digo, ok, cuando seleccionas el elemento o ya adivinaste, vamos a tratar de volver a pintar o ejecutar estas funciones. Entonces, como yo quiero volver a renderizar esto, vamos a crear una función aquí aparte, que se llame render page, ¿ok? Y render page inicialmente va a llamar estas funciones típicas de pintar la pregunta, pintar las opciones y demás. Entonces vamos a hacer esto. Primero voy a decirle, ok, vamos a cortar estos de aquí, vamos a pasarlo aquí, y aquí yo te voy a pasar dos elementos. Voy a pasarte el quiz y el UI, ok. Entonces yo voy a llamar este render page y le voy a pasar el quiz y el UI. Entonces esto va a ser exactamente lo mismo. Si yo guardo y entro en mi aplicación, es lo mismo. Pero ahora yo tengo la facilidad de poder volver a llamar a esta función para que ejecute todo. ¿Ok? Entonces, si yo le digo, por ejemplo, ok, una vez has adivinado o una vez has arrancado la página, vamos a volver, después de adivinar, vamos a volver a llamar al render page. ¿Ok? Y te paso de nuevo, bueno, vamos a pasar el quiz y el UI. ¿Ok? Para que pueda volver a tomar los elementos. Y con esto al final nosotros podríamos como volver a repintar todo. ¿Ok? De hecho aquí faltó una coma. Me faltó colocarlo entre llaves. Ok, listo. Entonces vengo aquí y le digo, ok, por ejemplo, selecciono cuál de los siguientes editores no es un editor de código. Le digo Bing. Pasa a la siguiente pregunta, ¿qué lenguaje no es orientado a objetos? Pero miren, se han añadido las opciones al botón anterior. Entonces, ¿cómo hago para que no se añadan? Bueno, vengo en UI y le digo al momento de que vas a recorrer, primero limpia el choices container, inner HTML o inner HTML, colócalo a vacío. Ok, entonces ahora sí, venimos de nuevo. Le digo, ok, ¿cuál de las siguientes opciones no es un editor de código? Le digo, supongamos que es Word. Ok, y le dice, ¿qué lenguaje no es orientado a objetos? Le digo, ok, este de aquí, ¿qué lenguaje? Y miren, ya está pasando pregunta y ya se está renderizando los botones de nuevo. Pero pasa algo, si yo termino, y es justamente el problema que les comentaba, el error. ¿Por qué? Porque ya no hay más preguntas que mostrar. Entonces ya no puedo obtener un texto de una pregunta que no existe. Entonces, para hacer una condicional y evitar eso, puedo hacerlo aquí. Le puedo decir, ok, si el quiz no ha terminado, o el quiz ha terminado, vamos a decir, si el quiz ha terminado, y bueno, miren, aquí también no sabe de qué tipo de dato es el quiz. También podríamos colocar el tipo de dato. Entonces le digo, ok, esto es vamos a pasarle unas propiedades. Y le digo, el primer parámetro es un quiz que es de tipo quiz. Y ok,
quiz object, the main quiz object. Y aquí vamos a colocarle dato UI, le digo dame UI, vamos a colocarle UI simplemente, UI object. Y por ejemplo ahora sí, si quiz.isEnded ya me ha autocompletado, como pueden ver. Y bueno, le digo, si el quiz no ha terminado, entonces muestra finalizó. ¿Okay? Si el quiz ha terminado, perdón, ha finalizado, entonces vamos a colocarle finalizó. Caso contrario, vamos a pegar esto. Renderiza el texto, las preguntas, renderiza todo de nuevo. Entonces, si yo vengo aquí y le digo esta pregunta, perdón, esta respuesta finalizó, y ya no me lanza el error, porque ya no está intentando pintar un objeto que no existe. Ahora, no es correcto que me muestre por consola finalizó, sino quiero que me muestre el valor actual de cómo quedó mi puntaje. Entonces yo puedo decirle quiz.score, ¿ok? ¿Cuántos atiné? Entonces, por ejemplo, yo le digo, ok, de estos, el que no es Word, es el que este no es Haskell y el otro es Next.css. Y me dice que he atinado a 2, pero ¿por qué? Vamos a ver, deberían ser 3. Vamos a ir question, quizás en los datos. Aquí es Next.css. Ok, ahora sí. Entonces, de nuevo, si atino bien, aquí le digo, aquí es Next.css. Me dice que he atinado 3, entonces ya acabó. Entonces, ya me da el valor actual, pero de nuevo, yo quisiera pintarlos o quisiera mostrarlos por pantalla. Entonces, para hacer eso, vamos a venir aquí en el UI, ya aquí debajo de Show Choices, vamos a colocar Show Scores. Ok, vamos a pintar los puntajes. Entonces, voy a recibir aquí el valor, que va a ser un number. Entonces voy a colocarle aquí como parámetro, le voy a decir que el score, de hecho, vamos a ver si me lo autocompleta nuevamente. Ok, el score va a ser un tipo dato number, total score. Ok, y aquí le voy a decir, vamos a primero seleccionar el elemento donde quieres pintarlo. Y le digo, por ahora vamos a retornar simplemente un div. Vamos a crearlo aquí en JavaScript porque no tengo ningún elemento para pintar. Le voy a decir, vamos a colocarle quiz.end HTML. Ok, esa va a ser la interfaz final. Entonces le voy a decir, como cuando la interfaz termine de pintarse, vamos a colocar simplemente un texto que diga algo como un div. Bueno, no es necesario un div, un h1 simplemente que diga algo como result o resultado, etc. Y como h2 quiero que coloque, vamos a colocar como un h2 quiero que coloque tu puntaje, y vamos a colocar 2 puntos y lo concatenamos con el puntaje que me estén pasando. Ahora este es simplemente un texto aleatorio. Vamos a colocarlo todo esto dentro de un elemento. Entonces voy a decirle, esto lo vas a pintar, este elemento. Primero lo que vamos a hacer es seleccionar el document getElement by ID, y vas a seleccionar del HTML este contenedor, todo el contenedor, ok, el quiz, el ID quiz. Entonces vamos a colocarle, ok, vas a seleccionar el quiz y adentro vas a colocarle element.innerHTML, esta pequeña interfaz que he creado que se llama quiz.html. Entonces, cuando yo vaya en app, aquí yo le voy a decir, desde quiz vas a mostrar, perdón, desde UI vas a mostrar el show score y vas a colocarle el quiz.score, ok. Entonces, si yo vengo aquí en la encuesta y le digo, quiero que selecciones Word, qué lenguaje no es orientado a objetos, supongamos que es Haskell, y aquí le digo qué lenguaje no sirve para sitios web, supongamos que le colocamos LESS o algo, me dice que tu puntaje es 2, ok. Y bueno, esto básicamente es para poder terminar, pero falta algo de hecho. Miren, aquí en question todavía me falta reemplazar los elementos, entonces vamos a hacerlo también. Vamos a decirle en UI, le voy a decir, voy a crear un método que se llame showProgress, y aquí le voy a pasar dos parámetros. Primero, en qué pregunta va, o el valor de la pregunta actual, ok, que sería el current index, cuál es el índice actual, en qué pregunta va, y el total. Es muy fácil obtenerlos porque bueno, son 2 números nada más. De hecho también puedo definirle aquí con comentarios. Le puedo decir, ok, el current index es tipo dato number, y vamos a colocarle the current index of the quiz. En cuanto al total, vamos a colocarle, esto también es un número, y este es the total number, total questions number, ok, the total questions, y listo. Entonces
lo que voy a devolver es primero desde el document, voy a seleccionar en dónde está ese elemento que quiero reemplazar, que vendría a estar en el index HTML. Si prestan atención aquí, el ID progress es el que tiene ese texto. Entonces voy a reemplazar este X y este Y. Para hacer eso simplemente le digo, ok, del getElementById vas a seleccionar este progress. Ok, y vamos a guardarle en un valor que se llame element. Y vamos a decirle, desde el element vamos a colocarle un inner HTML. Y vamos a decirle que lo que voy a pasarle es un question. Y vamos a colocarle aquí y le voy a decir, vas a primero pasarle, esa es la pregunta, vamos a colocarle current index, que debería ser D. Y vamos a colocarle el total. Ok. Entonces me mostraría el 3 de 5, 1 de 2, etcétera, la cantidad de preguntas. Entonces esto va a ir aquí. También no es necesario que lo coloque. Aquí también puedo dejarlo en blanco. Entonces si vengo aquí en mi aplicación no se muestra nada. Pero si vengo en UI y le digo, en app, perdón, y le digo, ok, así como vas a mostrar el show choices, también vas a mostrar el UI.showProgress y le vas a pasar el quiz. Primero tenemos que pasarle el índice actual que viene desde quiz.getQuestionIndex. De hecho podríamos pasarle, no es necesario porque este nos va a retornar un objeto, simplemente podemos pasar la propiedad que sería el QuestionIndex y el total que sería get questions.length, ok, que vendría a ser básicamente la cantidad de preguntas totales. O bueno, en este caso quiz.questions.length. Ok, vamos a probarlo, vamos a guardar. Venimos aquí en nuestra aplicación y me dice question 0 de 3. Pero miren, me muestra 0 de 3. Si yo vengo aquí sigo respondiendo 2 de 3 y básicamente ese sería el último. Ok, y nunca me muestra realmente el valor. Entonces como empieza en 0 el arreglo, yo le voy a decir, ok, vas a pasarle el valor que va a incrementarse en 1. Ok, entonces sería 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3 y si respondo acabo. Ok, y el resultado 0, no le he atinado esos. Y bueno, básicamente ese sería el quiz. Es una aplicación muy simple, que es para practicar más que todo la orientación a objetos. Mucho más que la aplicación, el asunto era que ustedes puedan entender un poco más de cómo crear las clases, cómo se crean las interacciones en estas clases. Y algo mucho más importante incluso que la creación de las clases es entender por qué se utilizan estos objetos. Pueden ver que utilizando esta sintaxis he podido separar múltiples partes, funciones que cada uno tiene una tarea, es decir, cada entidad tiene sus propias propiedades y métodos. Entonces yo simplemente voy pensando a medida de que voy creando cada objeto, qué propiedades o métodos tiene ese objeto que estoy utilizando o creando. Entonces de esa forma pues no puedo estar enfocándome, digamos, en todas las porciones de interfaz que pueda ejecutar. O digamos no necesito llamar un archivo y combinar funciones de interfaz con funciones de lógica. Simplemente cada clase tiene sus funciones dedicadas a algo. El UI se encarga tan solo de la interfaz. El quiz se encarga tan solo de manipular la clase quiz, que serían los puntajes, las preguntas. Y question tiene sus métodos relacionados tan solo a una única pregunta. Entonces básicamente he definido entidades para dividir esas partes de una aplicación en propiedades y funciones. ¿Ok? Y básicamente ese es el ejemplo del día de hoy. Luego voy a hacer un ejemplo ya con un backend para que puedan verlo también en la práctica. En el backend no es necesario tanto la orientación a objetos al mismo modo aquí que en el frontend, porque en el frontend hay muchas más interfaces. De hecho justamente está pensado esto para interfaces. Pero bueno, en el backend también se puede utilizar. De hecho con TypeScript se puede hacer lo mismo. O bueno, con JavaScript puro también. Pero al menos es una idea, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren practicar mucho más de esto, en cuanto a clases, yo les recomiendo que investiguen un poco acerca de la orientación a objetos de manera general, el término. Otro es aprender acerca de cómo funcionan los objetos de JavaScript, los objetos típicos, porque bueno, las clases también son un tipo de funciones y demás. Y en cuanto a JSDoc, que lo he utilizado, yo tengo un curso básico de JSDoc, que lo pueden buscar en mi página, ¿ok? Pueden entrar en fastweb.com. Y si entran por ejemplo buscan algo como JSDoc. Aquí hay un curso de JSDoc que pueden ver de manera completa, en donde ahí les explico más a detalle cómo utilizar estos comentarios y qué otras cosas pueden hacer, ¿ok? Que de hecho también se puede crear una página con los comentarios que han creado, pero bueno, eso ya lo explico aquí. Listo, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienen alguna duda, pregunta o sugerencia, pueden dejarla en los comentarios y nos vemos en el próximo ejemplo.
Y muy bien, esto ha sido todo por este video. No olvides de seguirme en mis redes sociales como Twitter, Instagram o Facebook para estar enterado del nuevo contenido que voy publicando y también de las comunidades de Discord y Telegram en las que podrás encontrar a más desarrolladores. Te dejo estos videos que tienen relación con el tema del día de hoy y también mi otro canal que te puede interesar. Nos vemos en el próximo video.